Y siempre me gusta traer una Biblia en la mano, porque hemos acostumbrado a arrumbarla. Y déjame decirte que lo hemos escuchado tantas veces, esto es vida, pero la verdad es que aún como cristianos no la leemos, no la entendemos, no nos interesa. Y en ella he encontrado patrones, unos patrones, los patrones que rigen a todo el universo. Voy a hablar de las cuarentenas y del reinicio, pero antes de eso quiero quizás sorprenderte un poco. Génesis capítulo 1, el libro de los genes, me gusta decirlo, porque Génesis es una palabra griega que significa conocimiento de los genes, gnosis y genes. En hebreo se llama Bereshit, que significa origen, inicio, y habla de genética. El primer capítulo nos habla que en 6 días hizo todo y el séptimo descansó. El número 7, Salmo 90:10, dice que la vida del hombre son 70 años. Cada día de la creación de Génesis 1 nos revela una década de vida humana, donde Génesis 1:3 hace a la luz, damos a luz la primera década. Génesis 1:6 separa las aguas de las aguas, pero en el primer día separa la luz de las tinieblas. Es decir, dice la psicología que la infancia es destino y se planta la información de lo que va a continuar la personalidad del individuo toda su vida. O es luz o es tinieblas, o es bueno o es malo, o sufrió violencia o recibió amor. Segundo día separa las aguas de las aguas, la formación de la personalidad. Génesis 1:6. Génesis 1:11 planta semillas, que es de los 20 a los 30, la mejor edad para engendrar. Estamos pervirtiendo las leyes porque muchas de nuestras mujeres antes de los 20 años se están quedando embarazadas, cuando todavía la formación de los órganos sexuales no ha sido completada, permitiendo que el desarrollo biológico de la mujer no se complete. Cuarto día, Génesis 1:14, hace el sol, la luna y las estrellas, la mejor etapa para brillar, de los 30 a los 40 años. De la misma manera que José el soñador estuvo delante de Faraón a los 30 años y le dice: Faraón, serás gobernador, nadie levantará un solo dedo si no es con tu autorización. De la misma manera que el rey David comienza a reinar a los 30 años, de la misma manera que Jesús de Nazaret comienza su ministerio a los 30 años, de la misma manera que decía la ley de los levitas, que a los 30 años comenzarían su ministerio. Dice la psicología, la biología y otras ramas de la ciencia que a los 30 se alcanza una madurez biológica, psicológica, emocional, a veces capital. Repito, estamos pervirtiendo las leyes porque llegamos a los 30 y pensamos como uno de 15. Psicoemocionalmente estamos un poquito retrasados. Capitalmente estamos un poquito retrasados. Físicamente hemos sido pervertidos, todo lo que comemos, transgénicos, no nos alimentamos bien, pura comida chatarra, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios que cuando pervirtamos las leyes establecidas por Dios, sería casi el fin. Génesis 1:25, quinto día, de los 40 a los 50, monstruos marinos y las aves de los cielos. Desde el cuarto día dejó de hacerlo terreno, porque a los 30 años físicamente se completó una maduración en promedio. Depende del ambiente y la biología, la alimentación de cada cuerpo. Quinto día, monstruos marinos. De los 40 se es muy capaz. Los monstruos gobiernan los mares. Si hay alguien aquí de entre 40 y 50, sabe que ha alcanzado una capacidad de conciencia para poder gobernar por lo menos su cabeza. Ya hace las aves de los cielos, ya hizo los animales, ya hizo las plantas, animales acuáticos, porque se va a los cielos la conciencia, ya no lo físico, el sistema nervioso central. Ok, sexto día, a la mañana hace a los animales, a la tarde hace al hombre, los 50 a los 60, la mejor etapa de conciencia del ser humano.
Y día 7 de los 60 a los 70, mi padre falleció a los 62 años. Mi tío, que falleció en mayo del año pasado, a los 63. Dice la Organización Mundial de la Salud, el IMSS también, que el promedio de vida en los últimos 3000 años está en 70, tal como dice Salmo 90:10, porque es el día de descanso. Hasta hace unos años el IMSS decía que a los 60 se iba a descansar, cesantía en edad avanzada. Ya trabajó, le toca su descanso, pero estamos pervirtiendo las leyes de Dios. Este mismo patrón de 7 se repite en milenios. No estudiamos, pero déjame decirte que desde Adán a hoy llevamos en promedio 21 años, 6 días, y viene un día de descanso, el día del Señor. Día 1 separa la luz de las tinieblas. Hay ángeles caídos, los Nefilim, Génesis 6, versículo 3 y 4. Los hijos de Dios bajan. Están los hijos de Caín, están los hijos de Adán, gigantes, seres híbridos, mutación. Separa la luz de las tinieblas, separa a los buenos de los malos, porque Génesis capítulo 5 nos habla de la genealogía de Adán, donde Caín no aparece, y tenemos hasta Noé, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Yared, Enoc, el séptimo, Matusalén, Lamec, Noé. Los buenos, al cual toma a Noé, Génesis 6:9, que estaba limpio en sus generaciones, en sus genes, porque Adán es ADN. Le quitas la segunda A a Adán y queda ADN. Fue la semilla que Dios plantó en el útero de la tierra, en el huerto. Edén significa planicie de la tierra. Somos tierra, polvo de la tierra. Tenemos todos los elementos de la tabla periódica, los minerales. ¿A que no tenemos oro? Alguien me dijo por ahí. En los químicos que secreta el cuerpo humano, las hormonas, las glándulas y los neurotransmisores que utiliza el cuerpo humano para regular las funciones de la información que entra a través de nuestros sentidos y causa las emociones. Están estos elementos que están en la tierra. Capítulo 2, capítulo 3, y podemos irnos, y solamente la Biblia nos está enseñando. Por ejemplo, en el capítulo 2 hace a Eva de la costilla. Capítulo 3 planta 2 árboles, el árbol de la vida, que es una analogía al corazón con su tronco pulmonar, radioencefálico, y sus ramas por todo el cuerpo, que son el sistema sanguíneo, que riegan y que mandan el oxígeno a todo el cuerpo, como los árboles que existen a toda la planicie de la tierra, donde dice la geografía que el 70% del planeta es agua, y donde dice la biología que el 70% de tu cuerpo es agua. Y luego plantó el árbol de la conciencia, que es el cerebro con su tronco, la médula espinal, y sus ramas por todo el cuerpo, que son el sistema nervioso periférico. Y en la 100, en el Sinaí, dio las leyes. Dice la biología que en el útero de la mujer, lo primero que se forma después de que se junta un óvulo y un esperma a la 4ª semana de gestación es el corazón. Así como Génesis capítulo 2 nos va descifrando lo que fue plantando en el huerto, y lo primero que planta es el árbol de la vida. Lo siguiente que se forma en el útero de la mujer es el árbol de la conciencia. Porque lo siguiente que se forma dentro de la mujer, el cerebro. Y la Biblia nos va mostrando esa analogía. Capítulo 3, la caída. Comen de la conciencia. Aquí hay niños que todavía no están comiendo de la conciencia, están en la inocencia. Si alguno es teólogo, las 7 dispensaciones que existen refieren a etapas de desarrollo psicoemocionales. La inocencia, la conciencia, el gobierno. Las etapas con las que toda la raza humana en 6000 años, falta la última dispensación, que es el reino, cuando morimos o cuando venga el Señor. Quizás estoy confundiendo a algunos de ustedes. Me encuentro con un patrón muy bello en la Biblia, donde cada hijo, nada más por el orden de nacimiento, trae detonada cierta información en su ADN.
donde el primer hijo se parece más a su papá. Génesis 49:2 le dice Jacob a Rubén: mi primogénito, el vigor de mi fuerza. Vemos en Levítico, en Deuteronomio, que el primer hijo tenía mayor carga genética de parte del padre. Así que si tú eres primogénito, por eso te pareces más a tu papá, a la familia de tu papá. Pero hemos transgredido las leyes porque hemos cometido abortos, porque hemos cometido pecados sexuales ilícitos antes del matrimonio. Y si alguno levanta la voz: hey, te estás equivocando, estoy seguro que no. La Biblia son leyes. Al segundo hijo le toca una mayor parte de percepción espiritual, y esto me encanta, para que haya un equilibrio social, familiar. De igual manera que Adán, el primer hombre, y Jesús, el postrer Adán. Al primero se le dice: sé señor de lo terreno. Al segundo: sé señor de lo espiritual. Caín y Abel, el segundo, Abel era el espiritual. Noé era 10, ya se los dije, y el 20º es Abraham. Noé era carnal, Abraham tenía fe. Abraham tiene 8 hijos, pero 2 muy importantes: Ismael, los ismaelitas, los árabes, dueños de lo terreno, de gran parte del petróleo a nivel mundial, musulmanes. Y el segundo es Isaac, dueño o el padre de prácticamente todas las religiones que existen. Esto es muy profundo, porque aún el musulmanismo, el hinduismo, el budismo salen de la Biblia. Eso lo podríamos ver en el libro de los genes, donde cada personaje del libro de los genes, cada personaje hoy en día es una nación, es un continente, es una religión. Abraham es padre, Sara, su esposa, es el judaísmo. Isaac sale del judaísmo y del padre, no es religión. Jesús, Isaac. Y Isaac a los 40 se casa con Rebeca. Hay 40 siglos desde Adán hasta Jesús. Y Rebeca representa el cristianismo, la amada de Jesús. Y de ellos dos salen 2 gemelos parecidos. Del cristianismo hay 2 corrientes: católicos y protestantes. Primero Esaú, Edom, rojo, Roma. Cuando tú estudias toda la personalidad en Génesis de cada uno de los personajes, es bien fácil hacer ese psicoanálisis y llegar a que hoy en día son ese pueblo donde los católicos prefieren el plato de lentejas, donde los católicos despreciaron su primogenitura, porque al segundo además le toca la torta espiritual, Jacob. También el pueblo de Israel se dividió en 2, Judá y las 10 tribus restantes, que somos israelitas. Fuimos llamados Samaria, a los cuales vino el Espíritu Santo, no al primer hijo, que es Judá, el hijo mayor, el hijo menor, la casa del sur, la casa del norte. El primer rey es Saúl, el segundo es David. Hay una primer ley y hay una segunda con mayor dote espiritual. Ok, y puedo extenderme más: un primer pacto, un primer cuerpo, tendremos uno segundo. El tercer hijo le toca la creatividad. Al cuarto hijo le toca la inteligencia. Y no quiere decir que el primero no lo sea, ni el segundo, ni el tercero. Hay diferentes tipos de inteligencia. Inteligencia emocional. Al cuarto le toca inteligencias múltiples. Y estoy seguro que lo estás viendo si tienes una familia. Repito, hemos pervertido las leyes. Si dices: ¿qué crees que esto no está pasando en mi casa? Acuérdate, papá se separó de mamá cuando eras un niño. Tus padres se peleaban cuando eras adolescente, todavía era etapa de desarrollo. Uno de tus hermanos se fue de casa siendo tú pequeño. Los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá. El cuarto, los judíos, la nación más inteligente del planeta. Judíos.
Y podemos seguir con el quinto y el sexto hijo, porque hay 6 dotes por familia. Y si nada más hay 2 hijos, les toca de a 3 y de a 3. Donde el primer hijo piensa con el corazón y el segundo con el cerebro, para que haya un equilibrio. Donde no tiene nada de malo pensar con el corazón o nada de malo pensar con el cerebro. Se requiere a veces. No quiere decir que el primero sea más tonto, no, es más bonito de hecho pensar con el corazón. Se complica menos, se pregunta menos. Es más fácil hablarle a una persona que piensa con el corazón, porque híjole, los inteligentes, yo sé que aquí todos somos inteligentes, somos hijos de Dios, nos complicamos la vida, a todo le queremos buscar 3 pies. Queremos que nos expliquen a detalle cómo funciona. Queremos que los demás sean rápidos como nosotros. Queremos que los demás nos mienten, etcétera, etcétera. Y la Biblia son patrones. Hay tanto que quisiera, demasiado platicarles. Decía que el primer día, primer milenio, segundo día, el diluvio. Separa las aguas de las aguas. Tercer día, planta semillas. Abraham aparece en el año 2000. Noé aparece en el año 1000. En el año 2000, Abraham, padre de multitudes, rama fructífera. Se plantan semillas. Cuarto día, el sol, la luna y las estrellas. Aparece David en el año 3000 desde Adán. Una estrella. Y está Israel en todo su esplendor, Salomón, la casa de Israel, la casa de Judá, el templo de Salomón. Aparecen los griegos, aparecen los babilónicos, los jardines colgantes. Y ese mismo milenio, ese mismo día, segunda de Pedro dice, no ignores que un día son como 1000 años. Aparece Jesús de Nazaret, la estrella resplandeciente. Apocalipsis 21 dice que es la estrella de la mañana. Aparte, Lucifer. Hay que distinguir. Quinto día, dijimos que hace a los monstruos marinos, los que gobiernan los males. Después de Jesús, es decir, el milenio donde Jesús muere, aparecen los monstruos que gobiernan los mares, los papas, los emperadores. Sexto día, el milenio que pasó, a la mañana hacia los animales y a la tarde hacia el hombre. Los primeros 500 años del milenio pasado, animales, papas como los Borgers, la Santa Inquisición, guerras santas, hombres matando multitudes de otros hombres, animales. Y a la tarde hacia el hombre, porque en los últimos siglos hemos despertado de la conciencia, la luz, la tecnología, los aparatos, los aviones, la industria. Pero ya acabó ese día y viene el día de descanso, el día del Señor. Me voy a la cuarentena porque ya no quiero extenderme. Las cuarentenas son bíblicas. Génesis 18:10 dice: Abraham, vendré a ti según el tiempo de la vida, y Sara, que representa el judaísmo, tendrá un hijo. Y el tiempo de la vida, las madres saben. ¿Cuál es el tiempo de la vida? ¿Cuántas semanas tuvieron a sus hijos en el vientre? 40. Hay 40 siglos de Adán a Jesús. Vendré a ti según el tiempo de la vida. Si sabes un poco de historia bíblica, hay 39 libros en el Antiguo Testamento y Mateo, el libro de la genealogía de Jesús. Así comienza el libro de los genes, de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El libro número 40, ya estoy hablando de cuarentenas. Hay una cuarentena antes de Mateo, 4 siglos. La hoja en blanco que divide el Antiguo del Nuevo Testamento, porque hay 36 siglos desde Adán hasta Malaquías. Porque seguramente una madre a lo mejor dijo, no, yo 9 meses, son 36 semanas, aunque lo correcto son 40 semanas de gestación. Repito, hay 36 siglos desde Adán a Malaquías, más una cuarentena para que naciera el Hijo de Dios. La primera cuarentena mencionada en la Biblia es el diluvio,
Y tuvo que venir porque en el día 1 la perversión, la pubertad a nivel mundial había alcanzado la diversidad sexual que hoy día se está desatando. Y por eso dice Dios, vendré a ti cuando esto comience a ocurrir de nuevo. Había 5 razas en los días de Noé poblando esta tierra. Ahorita te lo voy a decir así, no voy a explicarlo. Hay 2 razas entre nosotros, en los humanos, buenos y malos. Con eso lo voy a dejar así. Entonces viene la cuarentena porque para limpiar algo necesitas agua, o al menos lo biológico, lo genético. Si yo tengo grasas, lo mejor es que en lugar de refresco comience a tomar agua, que empiece a ayunar, que entre en cuarentena, que me aísle. Y me voy a empezar a limpiar y mi cuerpo va a empezar a tomar los sobrantes. Y esa es la primera cuarentena. Y algo nos enseñan las cuarentenas de la Biblia, las cuales hay docenas, que después de cada cuarentena viene un mundo nuevo. Noé bajó, pisó tierra y ¿qué vio? Un mundo nuevo. Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días antes de recibir las tablas de la ley para comenzar una etapa nueva. Después de haber pasado 40 años en el desierto, donde Dios los pasó. Imagínate estar en un desierto durante 40 años. Los probó. Si estaban, perdón, lo voy a decir así, si estaban gordos los enflacó, si estaban débiles los fortaleció sus genes. Mateo 4 habla del ayuno de Jesús. Lucas 4 habla del ayuno de Jesús. Mateo es el libro de los genes del Nuevo Testamento. Isaías 58, que habla del ayuno, versículo 12 termina diciendo: y entonces repararás portillos y levantarás de generación en generación las ruinas. Tus genes te limpiarás. ¿Por qué entramos en cuarentena apenas? Porque es necesario limpiar. Y antes de que viniera el Espíritu Santo, Jesús de Nazaret pasa 40 días, Hechos capítulo 1, con los discípulos. Pasa 50 días, muere Jesús, y pasan 3 días para que resucite. Repito, segunda de Pedro, no ignores, un día son como 1000 años, para que los muertos resuciten, del cual el primogénito es Cristo. Desde hace 2000 años acabamos de entrar en el día 3, donde dice que a la mañana se levantó de los muertos. Así que Dios está por levantar a los muertos. Y después de los 3 días de haber resucitado en los 4 evangelios, pasa 40 días con los discípulos. Hay una cuarentena. Ya se cumplieron los 3 días. Entramos a la cuarentena global en el año 2019. Entonces tenemos 3 días más 40, 43. Y el día 43 Jesús asciende y les dice: no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y falta una semana. Ya hablé de la semana al principio. Viene la semana de Daniel, la semana del anticristo, porque antes de que venga el día del Señor se presentará el hijo de muerte. Estamos entrando, y ustedes lo saben, a un nuevo orden mundial. Después de la cuarentena viene un nuevo mundo. Para que viniera Jesús, ya se los mostré, pasaron 400 años, pasaron 4000 años. Para que viniera el Espíritu Santo, pasaron 40 días. Para que viniera para que tú nacieras, pasaron 40 semanas de formación, de preparación. Yo sé que me lo vas a entender. El Señor nos ha estado preparando estos meses, porque viene una nueva generación limpia,
Una nueva generación que estoy seguro, tú te has preguntado, ¿qué va a pasar? ¿Por qué las iglesias están cerradas? ¿Por qué hay grupos de alabanza que ya no están? ¿Bandas? ¿Por qué muchos pastores murieron? Demasiados pastores, porque se requiere algo nuevo, algo fresco. Mi padre era pastor, mi tío era un pastor. Y ciertamente duele. Pero para que haya fruto, la semilla, dijo Jesús, debe caer a tierra, ser enterrada. Y entonces comenzará a germinar y dará fruto a su tiempo. Tengo que decírselos, ni siquiera quería hablar de esto. Había escogido el libro de Josué. Me encontré con que Génesis, para empezar capítulo 1, es el resumen de toda la historia. Génesis nada más capítulo 1. La semana de la historia humana, donde en 6 días trabajará, 6 milenios, y el séptimo es de descanso. Pero muy resumida, muy sintetizada. ¿Quieres saber más? Leí todo Génesis. Génesis es el resumen un poco más detallado de toda la historia. Ahí me encontré la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el personaje más importante de la historia, Jesús. ¿Quién es en Génesis? José, quien no cometió pecado, quien dio su vida para salvar a toda la casa de Israel, su padre, por amor a sus hermanos, quien gracias a él no solamente salva a su casa, sino salva al mundo, que es Egipto. Y de ahí fácil llegas, y cuando entiendes qué nación hoy en día representa cada personaje del Génesis, es bien fácil descifrar la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la etapa del COVID desde el Génesis. Nada más desde un libro de la Biblia. Venía diciendo hace rato que China es una de las tribus de Caín. Caín no es hijo de Adán, y se los dije: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Yared, Enoc, Enoc es el séptimo. Me salté uno. Yared, Enoc, Lamec, Matusalem, Noé. No aparece en la genealogía. Caín, Cam, que se inmiscuyó en el arca. Caifás, Sea, Cananeos. Josué, vas y me destruyes a todos los cananeos. Dios no es malo, solamente ama a sus hijos. China, quítale la H que es el número 8, que significa nuevo comienzo teológicamente hablando. Hay una semana y tiene 7 días, y el 8 es el comienzo de una nueva semana. La H es 8. Pero entonces, si le quitas a China, la segunda H queda Sina, que son las 4 letras que conforman Caín. Josué leía, era de lo que les quería hablar, capítulo 10, habla de las naciones del sol naciente. Se los dejo de tarea. Donde Josué viene y destruye, arrasa con demasiadas naciones cananeas, con gigantes. El ADN no puede dar gigantes, se requiere una información, una mutación, una información distinta. Caín significa en el hebreo hombre pervertido. Perversión en el griego es otra versión, perversión, otra versión de la genética. Y China, la nación del dragón, son hijos de Caín, del nuevo orden mundial que se están preparando con una sola moneda.